Hola, en este vídeo vamos a resolver algún ejemplo de ejercicios muy habituales en químicas, que son aquellos ejercicios en los que tienes que pasar una cantidad de moles a gramos, o bien que tienes que pasar de gramos a moles y de moles a moléculas. Para poder hacer esto, lo más importante es que vayamos a la definición de mol. Entonces, la definición de mol puede hacerse de dos formas. Nosotros podemos decir que un mol de una sustancia es el número de gramos de esa sustancia igual a su masa molecular. La masa molecular, recuerda que muchas veces la representamos con la letra M. De manera que si estuviésemos hablando, por ejemplo, de agua, un mol de agua, H2O, son 18 gramos, porque la masa molecular del agua es oxígeno 16 de masa atómica, hidrógeno 1, pues entonces la masa molecular del agua es 18. Eso quiere decir que un mol de agua son 18 gramos de agua. Si en vez de agua hubiese cogido metano, pues un mol de metano, que es CH4, como el carbono tiene masa atómica 12 y el hidrógeno 1, como hay 4 hidrógenos, 4 y 12 serían 16. Un mol de metano son 16 gramos de metano. Si hubiese cogido otra sustancia para poder calcular qué cantidad de gramos es un mol de esa sustancia, que hubiera cogido, por ejemplo, el ácido sulfúrico, pues un mol de ácido sulfúrico, cuya fórmula es H2SO4. Para calcularlo sé que el hidrógeno es 1, que el azufre es 32, que el oxígeno es 16, pues 16 por 4 es 64 y 32, 96 y 2 de hidrógeno 98. Eso es que la masa molecular del ácido sulfúrico es 98, por lo tanto, según la definición, 98 gramos de ácido sulfúrico son un mol. Y esta equivalencia la tendré siempre. Un mol de una sustancia, número de gramos igual a su masa molecular. ¿Qué otra definición tengo para mol? Para mol de una sustancia tengo otra definición que me dice que un mol de una sustancia es igual al número de Avogadro, 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de esa sustancia. Entonces, un mol de agua son 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Un mol de metano, el mismo número. El número de Avogadro, 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de metano. O con ácido sulfúrico pondría lo mismo, 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de ácido sulfúrico. Y si tengo algún ejercicio en el que me pidan pasar de gramos a moléculas, pues pasaré primero de gramos a moles y después de moles a moléculas, teniendo esta, digamos, triple relación. 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas son un mol, y un mol es el número de gramos igual a la masa molecular. De manera que si hacemos un ejemplo con metano, pues pongamos que nos preguntan 50 gramos de metano y queremos saber cuántos moles son, pues entonces nosotros tendremos que hacer un factor de conversión en el que tengamos gramos y moles para el metano, y lo tenemos aquí. Un mol de metano, 16 gramos de metano. Pues entonces mi factor de conversión, como quiero pasar a moles, tendrá el mol en el numerador y 16 gramos de metano en el denominador. Así, al efectuar la operación, como tengo una parte multiplicando y otra dividiendo, las unidades que me quedan, gramos de metano y gramos de metano, se simplifican, y ahora simplemente tendré que efectuar esta operación con mi calculadora. Entonces, tendré que hacer 50 dividido entre 16, que me sale 3,125. Pues entonces resulta que 50 gramos de metano son
3,125 moles de metano. Si me preguntan esta cantidad, ¿cuántas moléculas son? Pues entonces, ¿dónde tengo la relación entre moles y moléculas? Aquí. Y entonces mi factor de conversión será, dado que quiero pasar a moléculas, tendré que poner 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas en el numerador. Moléculas de metano. Y la relación era que esto era un mol. Un mol de metano. Entonces, aquí, para las unidades moles de metano y moles de metano se simplifican, cuando efectúe esta operación, lo que me va a resultar son moléculas de metano. Entonces ya tenía el 3,125 por ahí de antes, por 6,02 elevado a 23, y me queda 1,88 por 10 elevado a 24. Esto será 1,88 por 10 elevado a 24 moléculas de metano. Y así podría hacer con cualquier otra cantidad. Si lo que me hubiesen dicho es una cierta cantidad de moléculas, ¿cuánto pesan? Pues si me hubieran dicho, quiero saber cuánto pesan 200 moléculas de agua. Quiero saber su masa. Pues entonces, para saber la masa de 200 moléculas de agua, tendré que pasar de moléculas a moles. Y después de moles a gramos. Pues entonces 200 moléculas de agua pondré que 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de agua son un mol de agua, y que un mol de agua son ¿cuántos gramos? Los que indica su masa molecular. Son 18 gramos. Efectúo esto con la calculadora. Entonces pongo, que había dicho, 200 moléculas. Tengo que dividir entre el número de Avogadro. Elevado a 23. Me queda esta cantidad. Esta cantidad sería el número de moles. Si me lo preguntase lo podría anotar, pero como realmente me lo preguntan, ahora tengo que multiplicar por el 18 para saber el número de gramos. Y me queda 3,32 por 10 elevado a menos 22 gramos de agua. Esta es la masa de las 200 moléculas que me habían dicho. De manera que mi procedimiento será siempre el mismo. Para pasar de gramos a moles, la relación con la masa molecular; para pasar de moles a moléculas, la relación con el número de Avogadro. Y si tengo que pasar de moléculas a gramos o a la inversa, hacerlo en dos pasos. Primero a moles y después en la otra dirección. Bueno, espero que estos ejemplos te sirvan para resolver estos ejercicios tan habituales en química.